Es la hora del campo y sus protagonistas. Agronegocios TV, con Mauricio Doninelli. La palabra del agro. Estamos donde hay que estar. Presenta Banco República y Vinos Rosés. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos. Parece que estuviéramos en invierno, estamos en pleno otoño y avanzando, sin lugar a dudas, con muchísima información en una edición más, edición central de Agronegocios TV, como todos los sábados, 60 minutos con la mejor información agropecuaria, como desde hace 9 años, porque estamos donde hay que estar, con el equipo completo. Pero antes, como orden tienen las cosas, repasamos nuestras redes sociales. El Facebook, Mateando Rural Oficial, aparece aquí abajo. Ya sos suscriptor. Si no lo sos, ¿qué estás esperando? No seas amarrete con la flechita para arriba, Mateando Rural Oficial. La línea de WhatsApp 097-097-946. El canal de YouTube, el clásico, el tradicional, Mateando Rural. Ahora sí. Convocamos a nuestro locutor en off, el señor Carlos Francisco Olivera, y estos son los avances de hoy. En la mañana de la tele presentamos los titulares de Agronegocios TV. Muy buenos días. En la mañana de la tele, la emoción de estar juntos, presentamos la edición central de Agronegocios TV con Mauricio Doninelli. La palabra del campo y sus protagonistas. Estamos donde hay que estar. La garrapata sigue siendo el mayor dolor de cabeza para los ganaderos. Hoy, en Agronegocios TV, dialogamos con el médico veterinario Adolfo Bortagaray. Sin oferta para faena, pero con señales de recuperación, el ovino apuesta a crecer en stock. La preñez alcanzó el 76%. La faena muy cercana a las 40.000 cabezas. En 12 segundos por el 12, durante 60 minutos, hacemos Agronegocios TV con Mauricio Doninelli. Desde hace 9 años, el mejor programa agropecuario del país. Auspician Cofusa y Urufor. Compañías forestales Cofusa y Urufor. Madera certificada. Una polca una noche de parranda en el galpón. Por un caso sucedido la llamamos el revolcón. Rezongaba la acordeona del vallano Juan Ramón, y el tata con un pandero le daba la percusión. Polca linda de campaña, bailongo con alegría, acordeona y caña blanca hasta que llegara el día. Dale gaitero a la gaita y al barreiro con limón, que suene fuerte esta polca que hoy bailando en el galpón. Y con Sinestro seguimos bailando, che. Eso. Llegó el milico Charamona, que andaba de recorrida, ya se va con un recuerdo para el resto de la vida. Lo invitaron con un vaso de barreiro con limón, se tomó 6 de corrido y así nació el revolcón. Por calidad de campaña
bailongo con alegría, acordeona y caña blanca, hasta que llegara el día. Dale gaitero a la gaita y al barreiro con limón, que suene fuerte esta polca, que hay bailongo en el galemón. ¡Esa! Polca linda de campaña, bailongo con alegría, acordeona y caña blanca, hasta que llegara el día. Dale gaitero a la gaita y al barreiro con limón, que suene fuerte esta polca, que hay bailongo en el galpón. ¡Eso! Estamos presentando Agronegocios TV. Volvemos a presentar Agronegocios TV. Agronegocios TV, estando donde hay que estar por la tele, la emoción de estar juntos. Seguimos en vivo desde la agropecuaria de Salto. Indudablemente, ayer, antes de ayer, se realizaron 2 jornadas de simposio de garrapata, organizado por FAME en esta oportunidad, la Federación de las Asociaciones Rurales de Mercosur. Y bueno, dentro de lo que fueron las charlas con diferentes protagonistas, actores de todo el país, Julio César Armán Ugón, expresidente de la Federación Rural, me dice, tenés que charlar con quien más sabe de garrapata. ¿Y quién sabe? Es el que más sabe de garrapata en este país. Don Adolfo, doctor veterinario de profesión, Adolfo Bortagaray Fariña, porque su hijo también lleva el mismo nombre de pila. Gracias por acompañarnos. Bueno, un gusto. Bueno, fue muy generoso Armán Ugón, pero es cierto que bueno que desde que nos recibimos, que va a ser ya hace 58 años, hemos convivido con la garrapata. Incluso antes de recibirme trabajé bastante en premoniciones de cabaña. Premoniciones es la hemovacuna que ya en la época existía para exposiciones, y como se hacía en todos los de 3 años teníamos que tomar temperatura a los que reaccionaban. Bueno, ya que con la garrapata he transitado durante toda mi vida profesional, y ahora estoy retirado, pero la sufro también, porque tengo una producción en un campo en Valentín, que estamos luchando para mantenerlo libre, cosa que es muy difícil en este momento. Pero sí, es cierto que he estado mucho, no sé si sé mucho, pero sí que he estado siempre con el tema de la garrapata a través de toda mi carrera profesional. Hace años, ¿no? Digo, por lo menos 20, 25 años que escucho lo mismo, ¿no? El problema de la garrapata, el problema que no se baña, el problema son los productos. Usted además tiene una veterinaria, ¿no? Sí. Si bien la sufre, también tiene... Entonces, usted tiene conocimiento de los dos lados, ¿no? Como productor y también el conocimiento de los productos. ¿Qué está pasando? Se habla de desprolijidad, se habla que se culpa al gobierno, que hace poco. ¿Cuál es el problema de fondo? Porque hemos estado mal hace 30, 35 años, se pierde 96 millones de dólares en el año, el productor pierde 96 millones de dólares por la garrapata, los productores de nuestro país. Bueno, yo creo que es cierto que el cambio climático ha favorecido la persistencia de la garrapata, que antes había climas más fríos y bueno, era difícil, como que el Río Negro era una barrera porque para abajo el Río Negro era muy frío y no era una buena temperatura para la garrapata. Pero yo le voy a decir que yo me recibí y empecé a trabajar, y habían establecimientos
muchos establecimientos que habían erradicado la garrapata con la ley de 1956, con los clorados. Los clorados, el producto que más se usó, uno que se llamaba toxafeno, que el nombre comercial era Cooper Tox, del laboratorio Cooper. Habían erradicado, incluso tuvieron 10 años sin bañar, con los baños tapiados. Ese producto se prohibió, los clorados se prohibieron en la década fin de la década del 60. Quedó solamente el lindano, que se usó durante más años para baños de piojo en la nariz. En la década del 70 al 80 se usaron los fosforados, que de entrada anduvieron muy bien, y el producto estrella fue el Asuntol, que era del laboratorio Bayer, que se usó muchísimo, pero a los 4 o 5 años empezó a haber resistencia y vinieron otras moléculas siempre sobre la base de fosforado y andaban un tiempo y no andaban más. Y pasamos una década, que fue mi primera década, digamos, de trabajos profesionales, muy difícil, con situaciones de mortandad, no tanto como ahora, pero muy difícil, con frustración personal, porque me llamaban para atender casos de tristeza y los baños no funcionaban. Tanto que había un profesor que sabía muchísimo de garrapata en Dilave, un amigo, no era profesor, pero era técnico del Dilave, el doctor Canave, que solucionamos el tema agregándole un producto de uso agrícola, un piretroide de uso agrícola que estaba aprobado para uso agrícola, que se llamaba Ambush, a los baños de fosforado para mitigar el problema, y realmente eso nos ayudó a solucionar el tema. Hasta que en el año 1980 apareció el Amitraz, que fue una cosa espectacular porque producía un volteo impresionante, muy buen producto para baño de inmersión. Al poco tiempo aparecieron las ivermectinas. Después fueron apareciendo otros productos como el fipronil, y fue ahí teníamos que haber bajado la infestación de garrapata, porque había una ley que hice El problema del fipronil, que está prohibido. Bueno, el fipronil no está prohibido, pero tiene un periodo un periodo de carencia de más de 100 días. Pero quiero decir que hubo una cantidad de productos que no se aprovecharon bien para bajar realmente, no digo erradicar en el norte, sino bajar la infestación y tratar de usar menos los productos. Al final de la década del 90, quiero aclarar que la ley del 56 era una ley que exigía la erradicación de la garrapata a nivel nacional. O sea que esta zona era zona de erradicación. No se podía tener garrapata, y los inspectores de aquella época eran severos, y cuando había garrapata se aislaba y se interdictaba. ¿Qué pasó? Que al fin de la década del 90 empezaron a aparecer, al fin de la década del 90, 2000, 2002, yo estaba en la CODESA, en la CONASA, empezaron a aparecer residuos en las carnes, o sea que lo de los residuos no es nuevo, de ivermectina en países que Uruguay exportaba carne, creo que particularmente fue en Argentina. Entonces, la Agropecuaria de Salto le planteó ese tema al ministro Aguirre Zavala, que era en aquel momento ministro de Ganadería, y el ministro de Ganadería, bueno, eso hay que modificarlo, porque que los productores den ivermectina para mandar al frigorífico es una aberración. Y realmente estaba el doctor Tapié, que de nombre lo habrá conocido, que Aguirre Zavala me citó a Montevideo con el doctor Tapié y dije, modifiquemos la ley. Y se modificó la ley, que tardó 9 años. Participamos todas las gremiales y los productores, y la ley se modificó y se reglamentó en el 2009. Y es una buena ley porque en principio permitió la llegada de garrapata a los frigoríficos. Al principio había que declarar, había que hacer
se exigía un tratamiento que tuviera 0 días de espera, y se usó mucho un producto que se llama, todavía existe, Renega de Shot o el Vaiticol. Pero además la nueva ley le dio participación a la profesión y propuso la categorización de los establecimientos. O sea, acá en esta zona norte no es punible tener garrapata, pero si hay un productor que está complicando la zona, que tiene tristeza, ese productor se lo cataloga como productor omiso o epidemiológicamente de riesgo y debe ser intervenido por el Ministerio y obligarlo a sanear. Yo lo que digo es que hay productores que han sido intervenidos y se han obligado a sanear, pero que han pasado años sin sanear, años. O sea, esa ley cayó en un mal momento porque se dijo que el Ministerio tenía poco personal y que tenía que dedicar toda su estructura a combatir la aftosa y la brucelosis y la tuberculosis, que son enfermedades zoonóticas, y que la garrapata era un problema de los productores. Eso se dijo y hay archivos, y que la garrapata, entonces la ley esa no nació, quedó en stand-by. ¿Qué pasó? Que en el 2015, estoy hablando de la ley que se aprobó en 2015, aparecieron residuos de tión. Y cuando aparecieron residuos de tión, que los prohibió Estados Unidos, ahí se tomó conciencia de que el problema no era la garrapata, no es solo la garrapata, que es un problema de productores, sino de los residuos, que eso sí es un problema país. Eso fue en el 2015. Y a partir de ahí tampoco se tomaron medidas. Se hicieron charlas y charlas de línea, de plan agropecuario, se gastaron miles de kilómetros en charlas y en oratoria, concientizando. Pero los productores es un corte transversal de la sociedad. Hay productores muy prolijos y hay productores que no son prolijos. Y entonces el tema de las charlas y apelar solamente a la voluntad del productor no dio resultado. Las leyes tienen que ser aplicadas y el Ministerio debe asumir el rol de policía sanitaria. Mortagaray, se me fue el tiempo. Le pido en un poder de síntesis, está bien todo lo que usted ha marcado. Ahora, la pregunta surge por sí sola para todos los productores que nos están mirando hoy por la tele. ¿Qué se hace? ¿Cuál es la solución? Lo que veo como positivo, que pensaba llegar a esto, que esta administración ha puesto el tema arriba de la mesa. Ha llamado a todas las instituciones. Yo integro la CONASA. Trabajamos el año pasado con los especialistas más grandes en garrapata, que son la doctora Solari, el doctor Cuore, también el doctor Nari, aportando soluciones. Y nosotros pensamos que se puede mitigar, porque hay zonas, hay establecimientos en Salto que no tienen garrapata, pero que son víctimas de alguno que tiene garrapata. Hay que ayudar a los productores que quieren ser limpios. Creo que es positivo estos dinamizadores que se van a nombrar, que pueden colaborar con los productores y de forma de mitigar hasta que salgan, como lo dijo ayer con una valentía, lo dijo el doctor Menchaca, si no hacemos nada, dentro de 5 años nos vamos a reunir acá y vamos hasta peor. Claro, la otra alternativa que se avisora en el horizonte es la edición genómica y conseguir lograr garrapatas estériles machos y eliminar la especie. Pero ¿cuántos años vamos a durar? Bienvenidos sean también las otras posibilidades que se están ensayando con los hongos, ojalá que nos den oportunidades. Estamos tristes porque la vacuna esa que se probó no anduvo bien, la de Pasteur. Pero yo digo, hay cosas para hacer. Yo no soy tan pesimista como el doctor Menchaca. Hay cosas para hacer porque hay zonas, conozco a gente acá en Laureles que hace 50 años que no tienen, pero tienen un vecino que la suerte que tiene que es un callejón, que tiene un problema enorme de garrapata. Pero ahí hay que frenar. Y todavía hay productos, sin hablar del más caro, hay productos que tienen una resistencia baja que pueden ayudar a controlar. Y en un año
esto no es un tema a largo plazo, como puede ser la lucha contra la brucelosis, que vamos a pasar de repente 5 o 10 años más para erradicarlo acá. En un año, que no caigan garrapatas y pongan huevos, el campo se limpia. Gracias, Bortagarrey. Gracias a ustedes. Para el cierre, el del auspicio de Vino Rosés, queremos regalarle entonces también está la taza del programa de televisión y bueno, se va regalado entonces, así que no nos vamos de acá de Salto, le dejamos entonces la exquisitez del mejor vino del Uruguay. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y confieso que el hablar de la garrapata me enerva un poco porque creo que se pueden hacer cosas. Porque yo no sé si usted vio la conferencia de prensa, los datos de algunos que estuvieron ahí realmente conspiran con la producción. Hay gente que han tenido que entregar los campos, porque han tenido que gastar pérdidas enormes con campos de 600 hectáreas con 200 muertes y $100 por hectárea de garrapaticida. Eso realmente es un panorama muy negro que yo espero que no sea así. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, amigo. Agronegocios Televisión. Estamos presentando Agronegocios TV. Volvemos a presentar Agronegocios TV. En la Nacional, estamos en la Nacional Hereford, aquí en Rivera, en Curtiseiras. Una de las consultas en ese ida y vuelta que tuviste con la gente que te acompañó en la disertación o en el foro que se generó aquí en la Nacional Hereford, hablaba de las cuotas, las famosas cuotas. ¿Qué va a pasar con las famosas cuotas? Bien, lo importante, el primer mensaje es que lo que tenemos, lo tenemos y es de acá para arriba, ¿no? O sea, son cuotas nuevas. O sea, lo que pasó fue acuerdo entre gobiernos del Mercosur. Lo primero que hubo fue un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Entonces, ahí el Mercosur le dio un montón de cuotas a la Unión Europea y la Unión Europea le dio un montón de cuotas al Mercosur. La Unión Europea le dio más de 20 cuotas al Mercosur. Le dio cuotas para etanol, cuota para maíz, estoy pensando en cuota para carne porcina, un montón de cuotas. Cuotas que le interesan al Uruguay específicamente, 3 en lácteos, que son leche en polvo, fórmula infantil y quesos. El arroz, me imagino. Después está arroz. Y después de carne vacuna, 2. Una cuota para carne enfriada, una cuota para carne congelada, que en general la sumamos y decimos la cuota. Entonces, la Unión Europea le dio esa cuota al Mercosur. Es una cuota que va a entrar en vigor en 5 escalones anuales. Entonces, en el 2030 la cuota va a estar entera disponible. Y eso es lo que es. Punto. Ahora, los países del Mercosur se vuelven sobre sí mismos y dicen, bueno, ¿cómo nos repartimos esa cuota entre nosotros 4? Y en eso estamos. La negociación siempre adrede se postergó esta negociación porque la idea era que los 4 países del Mercosur actuaran juntos en la negociación ante la Unión Europea sin fisuras. Además de los agricultores de Francia e Italia, ¿no? Unión Europea, que se pusieron el freno. Entonces, en ese entorno, los 4 países del Mercosur siempre estuvieron unidos, negociando todas las cuotas como hermanos. Cuando se termina esa negociación y se garantiza que se pone en vigor, ahora sí es el momento de repartirnos las 20 cuotas negociadas. Entonces no se repartió la cuota de carne ni ninguna. Esas 20 cuotas están en negociación. Sería interesante que esta negociación se desarrolle en los próximos meses, termine antes de septiembre, nosotros notifiquemos a la Unión Europea en septiembre y los plazos legales para ponerla en vigor son 3 meses, permitiendo que la cuota esté repartida y operativa para el 2027. ¿Quién gana con el acuerdo? ¿Mercosur o Unión Europea, según tu visión? Que tenés una mirada diferente, porque trabajás en eso, porque estás dentro de los mercados. Yo creo que lo primero es que los que ganan son 700 millones de personas que van a acceder a productos más baratos. Eso es lo importante. O sea, nosotros como uruguayos vamos a acceder a productos en los que antes no tenemos la oportunidad de comprar, o vamos a comprar con productos que ya compramos más baratos. Entonces, desde ese lugar me parece interesante ponerlo lo primero como la mesa. Todos somos productores, pero también todos tenemos nuestras necesidades a atender. Estamos de acuerdo, y capaz que vamos por la misma línea, de que la relación con China es muy buena desde lo comercial. Por supuesto. Teniendo esa muy buena relación con China, prácticamente prendimos la pradera, ¿no?
con lo que pasó en las últimas horas y el tema del momento, que no tiene que ver contigo, pero también tiene que ver, vos ocupás un cargo jerárquico muy importante dentro del INAC, te debes guiar por lo que marca el lineamiento. Hoy el presidente es Gastón Escayola, y es el tema de lo que pasó con el frigorífico San Jacinto, ¿no? Porque se encontró residuos veterinarios. ¿Esto es un problema para el relacionamiento con China? Yo no diría que es un problema para el relacionamiento con China, en el sentido de que la comunicación de Uruguay con China es muy transparente. Entonces, en ese sentido, yo no creo que haya un asunto negativo de relacionamiento. Lo que sí es importante tener en cuenta es que esta situación no puede volver a pasar. Y la situación de mercados que comentábamos anteriormente, una situación de mercados positiva, que le da sostén a precio de Hacienda muy positivo, depende fundamentalmente de las aperturas sanitarias. Entonces es muy importante que todos nosotros como cadena trabajemos en conjunto para mantener los mercados abiertos y con confianza para poder aprovechar estas oportunidades. La penúltima. Te hablaba de Gastón Escayola, el presidente. En una entrevista exclusiva a Agronegocios TV por la tele, él nos decía que le planteó al ministro de Economía, estamos de acuerdo que el único, y hablamos de consumo doméstico, ¿cierto? El único que cayó de todas las carnes es la ovina, ¿cierto? Información que brindó el propio jefe de información del INAC, Jorge Acosta. Y desde que se tiene esa información, ya la idea del presidente de INAC era revertir esa situación. Por eso le planteé a Gabriel Odone sacarle el IVA, que era una forma. Le dijo, en esta circunstancia, en también declaraciones de Odone a este programa en la inauguración de la cosecha de arroz, de que está abierto, pero que por razones tributarias del país no lo podía hacer ahora. De todos modos, tenemos la carne ovina. Los precios por las nubes, el mercado lo está pidiendo. Creo que, yo estoy convencido que el 2026 es el momento como para que el productor empiece a, y desde el INAC se quiere hacer algo para que aumente la población ovina y podamos consumir y vender más ovinos en Uruguay y en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se revierte esa situación? ¿Se está trabajando en INAC? Se está trabajando. Me gustaría detenerme en un tema que quizás no lo hablamos tan frecuentemente, pero lo que nosotros le podemos decir al productor es que cómo es el mercado de carne ovina. Eso me parece importante. ¿Y qué hace INAC en el mercado de carne ovina? El mercado internacional de carne ovina, 90% lo abastecen Australia y Nueva Zelanda. Entonces nosotros siempre encontramos muchísimo interés de los importadores de querer una nueva alternativa, sea por entorno de precios o sea porque cuestiones climáticas o cuestiones específicas a Australia y Nueva Zelanda pueden afectar todo el mercado. Entonces, en general, siempre hay muchísima receptividad a encontrar un proveedor más. Eso lo primero. Lo segundo, el mercado de carne ovina viene mostrando precios crecientes quizás desde antes que el de carne bovina. Eso también es muy importante para el productor, porque es importante que el productor perciba que el proceso un potencial proceso de recomposición o de retención tiene sentido porque el futuro va a ser positivo en el mercado de carne ovina. ¿Dónde actúa INAC? INAC tiene una campaña fuertísima, tiene campañas fuertes en los 3 mercados principales. Si uno piensa un mercado histórico de Uruguay en materia de cortes ovinos es Brasil, tenemos quizás la campaña histórica de mayor envergadura para el sector ovino que se haya hecho en materia de marketing en las ciudades seleccionadas del sur de Brasil. Estamos en centros comerciales, estamos en restaurantes con campañas de la carne de cordero uruguaya Boutique, ¿no? Como la boutique de carnes del mundo Uruguay, muy fuerte. Presencia sistemática en el Medio Oriente, estamos hablando de ferias en Arabia Saudita y en Dubái, en Emiratos Árabes, que es el principal centro de consumo de carne ovina del mundo.
como región, y después tenemos a China, que cada año lleva entre 25 y 30% de la carne ovina del mundo. Uruguay tiene 5 ferias comerciales y lleva carne ovina a todas ellas, y lleva exportadores de carne ovina a todas ellas. Entonces, cordero que nazca, cordero que se puede exportar y que tiene un entorno de comercial positivo. Y a nivel doméstico, ¿qué? Tenemos que buscar tener, por ejemplo, vos no sos de la frontera, pero tenés raíces aquí de frontera y cruzadas para Río Grande del Sur y tienen otro gustito. Permanentemente todos los fines de semana te venden cordero. Vas a cualquier restaurante, cualquier espeto corrido y está la carne ovina. ¿Por qué el uruguayo no consume tanto? ¿Es educación? Es muy interesante. Podemos hablar de educación y también podemos hablar de ocasiones de consumo y podemos hablar del tamaño de los productos que se consiguen. Porque, a ver, una cosa interesante que vemos a veces. Las familias son cada vez más pequeñas. Quizás los asados, esos asados de 30 personas, capaz que ya no son tan lo más frecuente. Hay veces que los asados es entre 5, 8, 10 personas. Entonces, es interesante una cosa que estamos viendo, de ir al supermercado y encontrar piezas de cordero un poco más pequeñas. Porque si uno está en un entorno familiar y está pensando en la compra de la semana y ve una pierna de cordero y pesa 1,5 kilos, vos decís, bueno, yo en mi familia tengo 2 hijos chicos, ¿cuánto tiempo estoy para comer esto? Estoy toda la semana comiendo cordero. Pero si aparecen trozados, aparecen porciones más pequeñas, aparecen bandejas con medio kilo, me parece que esa situación cambia. Y bueno, yo te lo puedo poner en el horno y funciona. Entonces creo que ahí, eso que nos fue traccionando un poco Brasil también, que es un mercado donde el porcionado ha avanzado mucho, lo vemos ahora en la capital, por ejemplo, eso puede favorecer mucho. Que es una mezcla de educación, es una mezcla de disponibilidad de producto, y si nosotros pensamos en poner un cordero a la parrilla, capaz que la ocasión no está tan disponible, pero si vamos al supermercado y vemos una bandeja con una porción de medio kilo, juntás fuerza y la podés comprar y la haces con comodidad. Entonces creo que ahí se puede dar un contexto más favorable a la comercialización. Álvaro Pereira, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, a las órdenes. Lo más destacado del mundo agropecuario. La noticia clasificada. La seleccionamos en la mañana de la tele en el Mix de Noticias. Arrancamos el Mix Noticias de hoy arrancando de la preñez que alcanzó, según el Instituto del Plan Agropecuario, a través del RING. Recordemos que el RING es la Red de Información Nacional Ganadera, un 76%. El Instituto del Plan Agropecuario dio a conocer los resultados de la última encuesta del RING correspondiente a mayo y principios de junio, basada en información aportada por 389 establecimientos ganaderos distribuidos en distintas regiones del país. De acuerdo con el relevamiento, los diagnósticos de gestión en los rodeos de cría registraron un promedio nacional de 76% de preñez, ubicándose por debajo de los valores observados en los sondeos realizados durante marzo y abril, cuando los indicadores se situaron entre 81 y 82%. El informe señala que aproximadamente el 40% de los productores efectuó el diagnóstico durante mayo y dentro de ese grupo, más de la mitad, 51%, obtuvo porcentajes de preñez superiores al 80%. Al analizar los resultados por categoría, las vaquillonas presentaron el mejor desempeño, con 77% de preñez, seguidas por las vacas multiparas, que alcanzaron 74%, mientras que las vacas de segundo entore registraron un promedio de 65%. En cuanto a la distribución de los resultados entre productores, 1 de cada 5 establecimientos superó el 90% de preñez, mientras que un 31% se ubicó en el rango de 81 a 90%. Otro 25% obtuvo valores comprendidos entre 71 y 80%. En los niveles inferiores, el 7% registró entre 61% y 70%, un 8% se posicionó entre 41 y 60%, y otro 8% reportó porcentajes inferiores al 40%. La faena vacuna se ubicó cerca de las 40.000 cabezas.
La faena vacuna esta semana registró un importante nivel de actividad, posicionándose sólidamente por encima de las 35.000 cabezas. De acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes, la industria procesó 39.654 vacunos. Con respecto al comportamiento histórico, el acumulado anual al 13 de junio muestra un descenso interanual del 17,8% frente a 2025. La composición de la actividad industrial a nivel nacional contó con el ingreso de 19.698 novillos, 12.117 vacas y 7.258 vaquillonas. La actividad ganadera semanal se complementó con el procesamiento de 63 terneros y 518 toros. Las tres principales plantas de faena bovina en volumen registrado durante la semana fueron Frigorífico Las Piedras, con 5.329 cabezas, seguidos por la firma Pulsa S.A., con un total de 3.689 vacunos, y en tercera posición el Frigorífico San Jacinto Nirea S.A., con 3.526 animales procesados. Hablando de ovinos, la actividad en el sector ovino se posicionó en un volumen semanal muy moderado de 357 cabezas industrializadas. La marca de la carne uruguaya en el mundo. La carne uruguaya con presencia en supermercados y restaurantes de Miami y Nueva York. Según informó el Instituto Nacional de Carnes, INAC, un relevamiento realizado en puntos de venta y locales gastronómicos de Florida y Nueva York confirmó una participación destacada de carne vacuna y ovina uruguaya, tanto en el canal minorista como en el gastronómico. La acción se desarrolló en el marco de actividades de promoción de la carne uruguaya en Estados Unidos, que incluyeron un evento organizado por la Cancillería y la participación en el Famous Food Festival. El vicepresidente de INAC, Leonardo Bofe, y el jefe de la barca, Andrés Ángulo, encabezaron una recorrida por supermercados, boutiques especializadas en carne y restaurantes de ambas ciudades. De acuerdo con lo informado por el organismo, el relevamiento en puntos de venta y gastronomía confirmó presencia relevante de carne uruguaya en el mercado estadounidense, con una participación destacada tanto de cortes vacunos como vinos. La recorrida permitió constatar la presencia de carne uruguaya en distintos canales comerciales del sur de Florida. Se visitaron los supermercados Whole Foods de Boca Ratón, Public y Broward Meat y Fish Market, donde se observó oferta de carne vacuna uruguaya. En la carne especializada se relevaron los establecimientos AC Meats y Campo Meat. En el sector gastronómico se visitaron los restaurantes El Gauchito, Gaucho Ranch y La Criolla, que ofrecen diversos cortes vacunos y ovinos uruguayos en venta, uruguayos en su carta. Durante la visita se intercambiaron ideas sobre posibles acciones conjuntas para fortalecer la promoción y visibilidad de la marca Uruguay Meats en el mercado local. Como conclusión, el relevamiento confirmó la presencia de relevante de la carne uruguaya tanto en el canal minorista como gastronómico, como una destacada participación de productos vacunos y ovinos. Según el INAC, se identificaron oportunidades para fortalecer la comunicación de origen uruguaya en puntos de venta de gran escala y continuar apoyando acciones comerciales que permiten consolidar la presencia y diferencia de la carne uruguaya en el mercado del sur de Florida. Agronegocios Televisión. Estamos presentando Agronegocios TV. Volvemos a presentar Agronegocios TV. Agronegocios Televisión. La editorial de hoy vamos a enfocarla a dos temas muy claros, ¿no? Que tienen que ver con el ovino y tienen que ver con el campo natural. Estuvimos en la 16ª jornada ganadera de animales pastizales y con diferentes actores hablamos del problema del capim anoni, ¿no? Sobre todo en nuestro país.
Hace algunas semanas atrás, algunos días atrás más precisamente, la AUGAP, Asociación Uruguaya de Ganaderos Pastizales, sacaron una encuesta y esto marca la desinformación, el desconocimiento y lo poco que se ha hecho con el capín anoni, a tal punto que muchos creen que es una forrajera y que es un buen alimento para los animales, para el vacuno, para el ovino. Lejos de ser un buen forraje, ¿no? Como lo quisieron vender cuando llegó a nuestras tierras. Hoy tenemos el norte que está complicado, con Artigas con un 30% del campo natural con capín anoni, con un departamento de Rivera donde la 27 está realmente saturada de capín anoni. En Tacuarembó hay una zona que tiene, solamente una zona, una localidad, tiene 5.000 hectáreas con capín anoni. Hoy estamos acá del otro lado, ¿no? Estamos en Brasil, estamos en Livramento. Si vos tomás la ruta que lleva de Livramento rural a Cuaraí, también vimos en el móvil de Agronegocios TV mucho capín anoni. Habrá que tomar conciencia agropecuaria de decirle basta, porque el capín anoni no solamente le termina pudriendo los dientes a los ovinos, sino que también debilitando a los vacunos. Y dentro de un par de años, cuando vos dentro de 2 años tengas que cargar un camión de novillo, va a pesar mucho menos de lo que realmente debería pesar. Y ahí el mismo productor se va a dar cuenta en el bolsillo cuánta plata está perdiendo. Por eso la problemática del capín anoni, que es para el campo lo que es la garrapata para el vacuno. Lo otro el sector ovino, ¿no? La poca faena que hay, el reclamo con unos precios que están por las nubes, por los techos, con la lana, que no solamente la fina, sino que también la lana Corriedal. Hoy hay precio, hoy hay valor, hoy se comercializa. Claro, tiene que haber una política de Estado y el gobierno tiene que entender que en vez de estorbar tiene que colaborar. No subirte en un momento poco adecuado los combustibles, un 12%, donde se hace inviable poder producir y ser competitivo. Que de eso se trata. Porque gracias al campo es que el Uruguay realmente vive por momentos ciertas bonanzas. Los 5, no me canso de repetir, los 5 principales rubros de exportación están vinculados a los agronegocios: la ganadería, la soja, la forestación, la lechería y el arroz. Repito, los 5 principales productos. Y el Uruguay es un país exportador, un país que depende un 70%, y soy generoso, de los agronegocios. En definitiva, será momento de cambiar el chip. Sobre el tema del sector ovino, Artigas necesita $600.000 para poder estar en condiciones, el abasto municipal, de poder transformarse en un frigorífico para exportación de ovino. Tenemos la cabaña Los Guayabos, una cabaña premium que tiene 6 certificaciones, y por falta de faena y falta de un frigorífico que esté todo en regla para la exportación y habilitado para la exportación, es que no lo puede llevar adelante. Entonces, demanda hay, pero no alcanza solo con esto, que lo tienen que entender los productores, de lo importante que es la oveja, lo importante que es el ovino, para la ganadería, para los agronegocios, pero fundamentalmente para el país y también para el campo, para nuestros campos. Esta es nuestra humilde opinión del día de hoy. Agronegocios Televisión. Ya es una buena costumbre en la mañana del sábado por la tele, la emoción de estar juntos, despedirnos con buena música, porque llega mateando
el canto de nuestras raíces. Ahora en Agronegocios TV es hora de Mateando, el canto de nuestras raíces. Ando hace tiempo persiguiendo por el trillo una milonga que a mi modo sepa hablar, que tenga el aire montarás de la cuchilla y tienda firme la mano pa' saludar. Que tenga claro lo que busca en el camino, que es dejar huella en la cultura popular. Con voz humilde pero firme el argumento, hacerse oír sobre el murmullo sin gritar. Con voz humilde pero firme el argumento, hacerse oír sobre el murmullo sin gritar. Sepa darse humildemente pa'l paisano, conocedor y respetuoso de su andar, de los que cargan el rebenque por si acaso, mas no castigan nada más pa' compadrear. Bien redomona y cuerpeadora pa' que sepa por el camino bajarlo de un revolcón. Al que la monte revoleando el poncho añudo, por maturrango disfrazado y compadrón. Al que la monte revoleando el poncho añudo, por maturrango disfrazado y compadrón. Vine a toparle en un boliche de mi pago, de buena caña y dudosa reputación, tibio refugio de los cantores de antaño y en el camino de los nuevos un mojón. Voy a llevarla con orgullo a donde vaya, por documento de mi pago y mi canción. Si es que me quiere acompañar y no decide por el camino bajarme de un revolcón. Si es que la puedo acompañar y no decide por el camino bajarme de un revolcón. Agronegocios Televisión. Tenemos que trancar la portera. Obviamente que mañana, domingo, regresamos, modo domingo, con Agronegocios TV aquí por la pantalla de la tele. Ya se viene, no me toquen el control porque ya se viene el Puchi García con todo el turf. Ahora, antes de ponerle la tapa, recordarles que mañana estamos desde las 8 de la mañana, cuando canta el gallo, modo domingo con Agronegocios TV. Simplemente un adelanto para lo que será mañana y los próximos programas de Agronegocios TV. Estuvimos en exclusivo con la cámara exclusiva de Agronegocios TV y de la tele en la 16º encuentro del Cono Sur de ganaderos pastizales. Aquí en la frontera, en Libramento, en el solar Don Pedro, se realizó con todos los participantes y asociados a lo que es la Alianza del Pastizal, 200 en Uruguay, 400 de Brasil, más de 300 en la Argentina, más de 1000 en total miembros que hacen parte de esta defensa del campo natural y lo que es la Alianza del Pastizal, con varias figuras de primerísimo nivel que vinieron de Estados Unidos, de Canadá, de Bolivia, de Argentina, de Brasil. También, entre otros de nuestro país, gente de línea, estuvo el ex ministro de Ganadería, hoy presidente de AUGAP, de la Asociación Uruguaya de Ganaderos Pastizales, el ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte. Es parte de, mañana seguramente vamos a compartir un videoclip de lo que vivimos y en los próximos programas estaremos presentándoles el diferente trabajo de notas con los testimonios, con los actores que hicieron parte de este 16º encuentro de la Alianza y de los ganaderos pastizales de todo el Cono Sur. Nos reencontramos mañana a las 8 en Agronegocios TV por la tele. Buena jornada y nos vemos por el 12. Hasta aquí, la hora del campo en Agronegocios TV con Mauricio Doninelli. Estamos
donde hay que estar. Fue una producción y realización de la Fábrica de los Éxitos y La Tele.